pasemos a mi querida Gabriela Sotomayor. Ustedes saben que ella es periodista, ella es corresponsal de Proceso allá en Ginebra, también escribe para Eje Central, para el periódico Reforma, y es un gran gusto que esté con nosotros. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Ya, ¿qué te parece todas las cosas terribles que están sucediendo en nuestro país, Gaby? Sí, la verdad es que la situación está caótica. Bueno, todos los días escucho las noticias y lo que está pasando en México y realmente sí me duele muchísimo lo que está sucediendo en el país. Te estaba escuchando ahora con lo que decías del espionaje y cómo López Obrador se defiende y ataca el Pentágono. Me llama la atención cómo tiene esta manera de atacar al Pentágono porque lo espían, pero él no critica nada de cómo sus militares espían a los civiles en México. Entonces, además de lo que hemos hablado aquí en este programa, en este espacio, con todos los rapidines sobre el espionaje de Pegasus, además de esto, precisamente hoy, en el New York Times, en el periódico más importante de Estados Unidos, pues sale un artículo en el que dice cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más famoso del mundo, que es el Pegasus. Entonces, hay un artículo muy extenso que si no hay INAI ahora y no podemos acceder a información, pues yo los invito a leer este artículo del New York Times que está traducido al español y en donde habla cómo Pegasus se está usando y se ha usado en México y es el mayor usuario de espionaje. Y como también te decía que quisiera recordarle esto a los rapidines que nos ven, pues es que yo entrevisté aquí a los que descubrieron toda esta trama de Pegasus que se llama Forbidden Stories y me decían que era muy preocupante porque se estaba usando un arma militar, que es el programa de espionaje Pegasus, contra los civiles. Entonces eso es súper preocupante que pase en México y claro, López Obrador, el presidente de México, lo niega, no quieren hablar de estos contratos, pero me imagino que mucho era curándose en salud porque sabía de este artículo que es bastante descriptivo, con pruebas, evidencias, etcétera, ¿no? O sea, es muy interesante leerlo. Es que fíjate, Gaby, qué grave que el presidente no asuma pues, lo que sucede. Siempre nos tenemos que enterar de lo que está pasando realmente en México a través de un artículo de un periódico extranjero. Eso ha sucedido, como tú lo sabes bien, muchas veces en México. Y por otro lado, Gaby, pues por los Guacamaya Leaks, que son los que han venido a dar un poco de luz. Pero ¿sabes a mí qué me preocupa mucho, Gaby? No sé ustedes o tú cómo lo percibes desde Ginebra. Fíjate que me preocupa la arrogancia de los militares. Los militares están tan empoderados que deciden pues que no tienen que darle información a nadie ni rendirle cuentas a nadie. Cuando se les pide que vayan por los incidentes de Nuevo Laredo, donde mataron a 5 muchachos, eso está más que comprobado. Cuando se les pide que vayan por lo que pasó en Ciudad Juárez, ellos estaban a cargo de esa prisión, porque era una prisión donde murieron pues sofocados y quemados 40 migrantes. Pues los señores dicen que no van y no pasa nada. O sea, ¿a quién le rinden cuentas los militares? Eso es lo que a mí me preocupa, porque están tan empoderados, los ha empoderado tanto el gobierno de López Obrador, pues que no le rinden cuentas a nadie, y esto me parece muy grave. ¿Cómo se está viendo la situación de derechos humanos, Gaby? ¿Cómo se está viendo la situación de refugiados? El problema, como ves, sigue en México. Sí, el problema sigue y con respecto a la militarización, pues mira, te voy a decir que desde el gobierno de Calderón, siguiendo por el de Peña Nieto y este gobierno de López Obrador,
varios mecanismos, varios comités, las Naciones Unidas ha insistido en que la militarización no es la respuesta para luchar contra el crimen organizado. Entonces, ha habido, te puedo, no sé, enumerar, pero quizá más de 300 recomendaciones al Estado mexicano, desde Calderón hasta ahora, pidiendo que los militares se regresen a los cuarteles precisamente por lo que me estás diciendo, porque las violaciones de derechos humanos cometidas por militares son obvias, han sido más que documentadas en varios países. Para ejemplificar un poco lo grave que es esto, por ejemplo, vemos la crisis que está sucediendo ahorita, como estamos hablando, en Sudán, un país que parece que está muy lejos de México, pero hoy en la mañana nos decían aquí en conferencia de prensa la Organización Mundial de la Salud, los refugiados, la de derechos humanos, de la situación. Y básicamente es que dos fuerzas de militares se están peleando porque quieren el poder en Sudán y la democracia está totalmente derrotada. Entonces, es algo que está sucediendo muy lejos, pero que quisiéramos que una situación así jamás se presente en México, de tener el problema de las fuerzas militares queriendo gobernar el poder civil. Esto es muy grave, parece muy lejos, pero tampoco está tan lejos. Entonces, yo creo que sí, el presidente López Obrador se está equivocando y no puede ser que no haya rendición de cuentas de los militares ante el poder civil, ante el presidente, porque no, o sea, ni al presidente le dan cuentas, ¿no? Parece. Entonces, sí es muy, muy grave y aquí preocupa muchísimo porque es como una receta para el fracaso y para la violación más grave de derechos humanos cuando los militares están en las calles. A ver, Entonces, Gaby, yo creo que estamos ahorita tan concentrados pues en los momentos tan violentos que están viviendo en México, pues que a veces perdemos un poco la perspectiva de otros conflictos en el mundo. Cuéntanos un poquito, cuéntame por favor de la conferencia a la que fuiste hoy. Sabemos que Estados Unidos también sufrió un atentado ayer, en fin, que la situación, por si faltara algún problema en este mundo, se está tensando con esta situación, este conflicto que tú describes muy bien entre dos grupos militares empoderadísimos y que están tratando de ganar a costa de lo que sea. Cuéntanos de tu día hoy con relación a esto. pues sí, tuvimos conferencia de prensa con todos los organismos humanitarios aquí de Naciones Unidas y también con doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, mira, para empezar, hay más de 200 civiles muertos, hay más de 2,000 heridos, no hay poder humano que puedan moverse las personas porque hay la violencia en Jartum, en la capital del país, es tremenda. Entonces, nos decían que unos 4,000 trabajadores de Naciones Unidas no pueden llevar ayuda a unas 16 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria desde antes del conflicto. Después también nos decía doctor Tedros que le preocupa porque los militares están en los hospitales, no dejan atender a los heridos. Es una situación realmente grave porque, pues, según el derecho humanitario, cualquier herido de cualquier grupo Claro. merece atención médica, lo que no hay ahorita allá. Parece que se está negociando un alto al fuego de algunas horas para que haya un corredor humanitario y se pueda llevar alimentos, ayuda médica a la población, pero eso todavía no lo tengo muy claro. Lo que sí es que el combate entre las dos fuerzas, ya 13 trabajadores del Programa Mundial de Alimentos ya han muerto. Han atacado a diplomáticos de la Unión Europea, también de Estados Unidos, y la situación se tensa porque están las dos fuerzas, por un lado Rusia y por el otro lado Estados Unidos, allí
que se están enfrentando atrás. Entonces, es muy grave, pero sobre todo por la cantidad de personas que dependen de la ayuda humanitaria que llevan estos organismos ahí. Y también, pues, por la preocupación que hay de que se hagan del poder otra vez los militares y la democracia sufra de nuevo una derrota en este país. Y pues eso es lo que preocupa muchísimo aquí. Oye, Gaby, no sé, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, ¿es posible que manden misiones allá, este corredor humanitario que es tan cerca se ve de que pudiera estar? Digo, los datos que da son escalofriantes, 200 muertos, 2000 heridos, pues es un problema grave, muy grave. ¿Cómo se va a resolver esto, Gaby? Sí, 200 muertos desde el sábado. O sea, esa es la cuestión. Ya Y la más. es que no se puede, están allí Médicos Sin Fronteras, están organismos humanitarios, están ONGs de muchísimos organismos humanitarios, pero nadie puede moverse. Entonces, por eso es por lo que llaman a un corredor humanitario que parece que se puede abrir en las próximas horas, no lo puedo confirmar todavía, pero al parecer sí se va a poder llevar la ayuda humanitaria, pero no sabemos después de que cierren este corredor qué va a suceder. Entonces eso, y bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar Adelante. de cosas, pero también me gustaría tocar el tema de Notimex, del cierre de la agencia de noticias. Y te voy a decir por qué, Tere, porque yo era corresponsal de Notimex. Entonces, cuando yo empecé mi trabajo aquí en Naciones Unidas, empecé como corresponsal de Notimex. Y en tiempos de Calderón, la agencia de noticias funcionaba sin censura. Y me consta porque mis cables llegaban a México y todo lo que yo decía aquí de cosas que criticaban a México, sobre desplazados internos, sobre muchos temas, pues se publicaban allá. Entonces era una agencia verdaderamente del Estado que después con Peña Nieto se empezó a convertir en una agencia pues del gobierno en turno, ¿no? Sí. Y Peña Nieto empezó a utilizar a la agencia mucho en este sentido de que si venían aquí a Ginebra, por ejemplo, el secretario de Salud, el secretario del Trabajo, el secretario, teníamos que ir a entrevistarlo, pero sin hacer preguntas incómodas, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí, precisamente en Ginebra, pues empecé a ver esta censura que empezó a tener el presidente Peña Nieto con Notimex y pues lo que pasó es que cuando la ONU sacó los informes sobre tortura en México, que fue un informe muy fuerte del relator especial de la tortura, Juan Méndez, y también un informe sobre la desaparición forzada, que fue un informe muy fuerte también de Naciones Unidas, del Comité de Desaparición Forzada en México, que hablaba de una desaparición generalizada en el país. Entonces, cuando yo en ese momento quise reportar sobre este asunto, no me publicaron las notas, me di cuenta que había estos informes y que en México el gobierno de Peña Nieto lo estaba censurando, y entonces yo, de una manera un poco ingenua, pues lo publiqué en mi página web y en cuestiones de estas que yo les mandé a mis colegas periodistas en México estos Sí. informes. El caso es que me corrió el gobierno de Peña Nieto, me corrieron o sea, sin ninguna indemnización, Justificación, digamos. sin ninguna justificación, dijeron que Ginebra no era importante, dijeron que Ginebra, bueno, pero entonces empezó a pasar algo que me parece además de una manera muy poco ética, que empezaron a salir cables en Notimex que decían Ginebra, Notimex, cuando ya no tenían una corresponsal en Ginebra. Y entonces viene el gobierno de López Obrador y llega San Juana Martínez. Ajá. Y entonces lo que me pasó a mí, pasó a todos los corresponsales de Notimex
que estaban aquí reportando desde Europa, desde América Latina. Pero de lo que te puedo decir de Europa es que las corresponsal de Madrid, de Alemania, de Roma, corresponsales que tenían unos de ellos hasta 30 años de antigüedad, que podrían haber tenido una indemnización, que tenían rentas, imagínate las rentas que tienes que pagar en Europa, escuelas, niños, familias que dependían de ellos, y San Juana corrió a todos de un día para el otro sin ningún tipo de prestación. Pero además no teníamos seguro médico, no teníamos ninguna prestación del gobierno porque era un contrato por honorarios. Y entonces, digo, a mí me despidieron antes, pero el despido masivo de periodistas que hubo es verdaderamente, o sea, un país que hace eso, un estado que hace eso agencia. Con su agencia de noticias. Se supone que el proyecto era hacer una BBC en México. Y realmente te voy a decir una cosa, los periodistas aquí con muy pocos recursos, pero con un gran profesionalismo, nosotros hacíamos fotos, videos, con el teléfono, enviábamos noticias, o sea, hacíamos una cobertura realmente profesional para los recursos con los que teníamos, pero el gobierno de López Obrador decidió pues matar a esta agencia de noticias cuando dice que la mañanera va a reemplazarlo. Esto, o sea, es imposible. Bueno, me parece totalmente bueno, Gaby, yo te quiero decir que lo que dijo el presidente es muy grave. ¿Para qué sirve Notimex? Si quieren estar informados, para eso tenemos la mañanera. O sea, eso quiere decir el grado de centralización que tiene el presidente, y aparte, nada puede ser importante en el país más que lo que dice él, su punto de vista y su perspectiva. Lo de San Juana Martínez aquí en México también ha generado, seguramente lo sabes, cualquier cantidad de comentarios, porque fue verdaderamente enterrar, destruir, como lo que hace el gobierno del presidente López Obrador con lo que no le gusta o con lo que no puede controlar suficientemente. Y además, fíjate en qué momento viene a tomar cartas en el asunto. O sea, 4 años después de que no trabaja la agencia, porque desde que llegó la señora San Juana Martínez, no está funcionando Notimex. Si ya antes, como tú bien nos explicabas, había problemas, bueno, pues yo creo que era el momento de resolverlo, de ver de qué manera se fortalecía, porque finalmente, como tú dices, es una agencia de un estado, no de un gobierno. Y un gobierno democrático tiene que pensar, pues, en qué tan importante es para su país, no para su administración, pues la información con la versión mexicana del mundo. No quiero decir que sea sesgada, simplemente pues que cada país por eso tiene agencias de este tipo, como EFE, como Associate Press, como, en fin, Fran Press, qué sé yo, ¿no? Sí, no, o sea, las democracias tienen Deutsche Welle los alemanes, Donde tienen tú trabajas, por cierto. la BBC en Londres, o sea, pero además me parece, o sea, primero, San Juana Martínez totalmente inútil para arreglar un problema con periodistas que se puede dialogar. Nunca quiso dialogar. Nunca quiso dialogar. Los despide así, de una manera totalmente arbitraria. Y además de todo, es inmoral, me parece, porque durante 3 años la mesa de noticias en México estuvieron reportando Londres Notimex, Berlín Notimex, Roma Notimex, cuando no tenían a nadie. O sea, se la pasaron bajando notas de otros medios
y haciéndolas a modo Y cobrando. y cobrando. Y San Juana Martínez también cobrando un sueldo que me parece que ha de haber sido bastante bueno durante estos años en los que realmente pues no ha hecho nada. Me parece muy triste para el periodismo y me parece muy triste para el periodismo en México que una democracia piense que su agencia de noticias no es útil. No, Gaby, no, qué no. bueno que sacaste el tema y fíjate, en algún momento que hemos platicado, recuerdo ahora que me dijiste, yo trabajé en Notimex, pero cuando platicamos todavía no pasaba plenamente, pues la desgracia que acabamos de ver de cómo se enterró, se dinamitó la posibilidad de Notimex. Creo que es muy importante lo que nos has platicado el día de hoy y lo valoro muchísimo porque de primera mano estamos sabiendo, pues, qué pasó en un momento en donde la libertad de expresión también está en riesgo en México, también está en riesgo en nuestro país. Pues ya nos ampliamos mucho, te agradezco mucho, Gabriela Sotomayor, y pues vamos a estar muy pendientes no solo de Sudán, sino también de cómo todos estos acontecimientos, toda esta violencia que desafortunadamente estamos viviendo en México, se refleja también. Vamos a leer el artículo, desde luego, del New York Times y el asunto de Pegasus. Yo creo que eso va a crecer, Gaby. Yo creo que sí, y sí, hay que estar muy pendientes de ese asunto porque es verdaderamente grave lo que pasa y sobre todo el espionaje a civiles es gravísimo. Y muchísimas gracias por tenerme aquí. Perdón que me extendí, No, pero bueno, no, qué tenía que... bueno. No, me resultó de lo más interesante, lo apreciamos muchísimo, Gaby. Gaby, que tengas un gran día, lo que resta allá. ¿Qué hora es allá en Ginebra? Aquí son las 6:50 de la tarde. Ah, mira, pues aquí son las 10:50 de la mañana. Todavía nos queda un ratito. Bueno, Gabriela Sotomayor Hasta desde luego. Ginebra, besos. A ustedes Gracias. también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Rapidín Mañanero. Bye, yo soy Tere Vale.